La tabla periódica. Historia. En 1669, Henning Brandt, un alquimista, descubrió el fósforo, al cual llamó fuego frío, y fue hallado en la orina. La necesidad de ordenar los elementos que se iban descubriendo dio paso a que científicos intentaran darle un orden a estos elementos. Dalton realizó símbolos para representarlos. Estos eran un poco complejos, así que Berzelius lo hizo más comprensible y sencillo, con los símbolos químicos como letras, como se conocen hoy en día. En 1817, Johann Wolfgang Dobereiner empezó a realizar observaciones del peso atómico del estroncio, calcio y bario, y hasta 1819 él encontró que habían tríadas de elementos según su peso, es decir que, de 3 elementos, el elemento central tenía un peso promedio entre los otros 2. A esto se le denominó la ley de las tríadas. Por ejemplo, el cloro, yodo y bromo. Si se suman los pesos del cloro y del yodo y se divide entre 2, la respuesta se acercará al peso del elemento del medio, es decir, al peso del bromo. En 1862, Jean Courtois propuso la organización de forma periódica, en forma de elipse. Este fue llamado caracol telúrico. Esta dependía de los pesos atómicos, y la generatriz atravesaba elementos con propiedades parecidas. En 1864, Newlands creó la ley de las octavas, la cual dice que un elemento presenta condiciones similares cada 8 elementos. Esto seguía las octavas musicales, pero observaron que después del calcio las propiedades de las octavas no se podían aplicar, así que hacía falta otro factor para su organización. En 1869, Meyer creó una tabla donde se observa una organización de los elementos en 8 grupos, por su peso y su volumen atómico. Esta competía con la tabla de Mendeleev, el cual organizó los 64 elementos existentes en ese momento, incluyendo rasgos como las valencias, propiedades y pesos atómicos. Él dejó unos huecos, indicando que eran para elementos que aún no habían sido descubiertos. Esto hizo que se confirmara su pensamiento cuando se descubrieron otros nuevos. En 1895 y 1898, Lord Rayleigh y William Ramsay identificaron los gases nobles y su debida organización como el grupo 8. En 1913, Henry Moseley descubrió que la emisión de rayos X, debido a las cargas positivas de los elementos, estaban relacionados con el número de protones, y así se podrían organizar en orden ascendente. Esto logró predecir que era muy posible la existencia de otros elementos con los números de protones faltantes. Importancia. En sus inicios funcionó como una herramienta de predicción, ya que se podía estimar cuáles elementos hacían falta y cómo podrían ser sus interacciones con el ambiente. También es importante ya que esta ordena los elementos en grupos y dependiendo de sus propiedades, por lo que saber la ubicación en la tabla periódica te puede ayudar a conocer rasgos del elemento. Además, ordena cada propiedad de cada átomo, lo que la hace una herramienta de fácil manipulación. ¿Y cómo funciona? La tabla periódica moderna está dividida en 18 columnas y 7 filas. A las filas o series horizontales de la tabla se les refiere como periodos, y a las columnas o series verticales como grupos. Los periodos son las filas y los grupos son las columnas, no se te olvide. En la tabla periódica podemos observar el símbolo con el que se representa cada elemento. También podemos encontrar su número atómico, el cual representa el número de protones de un átomo. El peso atómico, el punto de fusión y el punto de ebullición, la densidad, la electronegatividad, el potencial de ionización. Podemos encontrar estados de oxidación y su configuración electrónica. El número atómico se representa con la letra Z y el peso atómico se representa con la letra A. Podemos observar que en la tabla periódica hay metales, no metales y metaloides. Los metales se dividen en alcalinos, alcalinoterrios, metales de transición y algunos terrios. Los no metales se dividen en halógenos, gases nobles y otros. Los metales se caracterizan por ser buenos conductores de electricidad y calor, tienen altas densidades,
son sólidos a temperatura ambiente y brillan. Los no metales son los menos abundantes. No son buenos conductores. Pueden ser sólidos, líquidos o gases. Son brillantes y de diversos colores. No son dúctiles ni maleables. Los metaloides generalmente son sólidos frágiles y algo brillantes, que a temperatura ambiente son aislantes eléctricos, pero cuando se calientan son conductores. La tabla periódica nos muestra también 4 propiedades, como el radio atómico, la electroafinidad, la energía de ionización y la electronegatividad. El radio atómico es el tamaño que posee un átomo y se mide desde el núcleo hasta su última capa de valencia. Entre más abajo esté, es más grande, y al correrse a la derecha el radio disminuye. Las flechas mostradas en pantalla muestran hacia qué lado esta propiedad aumenta. La energía de ionización es el trabajo necesario para sacar un electrón. Hacia la derecha de la tabla, esta aumenta y hacia abajo esta disminuye. Como lo mencioné anteriormente, las flechas dicen hacia dónde aumenta cada propiedad. La electroafinidad es la energía que se desprende cuando se acepta un electrón. Aumenta hacia la derecha y hacia arriba de la tabla. Y por último, la electronegatividad. Esta es la capacidad de atraer electrones al formar enlaces. Esta aumenta hacia la derecha y disminuye hacia abajo. También podemos hablar de la configuración electrónica. Como podemos ver, cada región representa en qué orbital se encuentra cada átomo. A la izquierda tenemos la S, en el centro la D, a la derecha la P y en la parte de abajo la F. ¿Y cómo la puedo dibujar? Para poder dibujarla, más fácilmente podemos empezar con un papel cuadriculado. Así podemos hacer una línea vertical de 7 cuadrados. Después hacemos una de 18 cuadrados horizontalmente. Cabe aclarar que son 18 las columnas, por esa razón son 18 cuadrados. Desde esa punta donde finalizamos, subimos y hacemos una línea vertical de 7 cuadrados. Desde la punta donde empezamos, hacemos una línea horizontal de 1 cuadrado, bajamos 1 horizontal y 2 vertical. Después hacemos una línea horizontal de 10 cuadrados. Después subimos 2 y volvemos a hacer una línea horizontal de 5 cuadrados. Subimos 1 y simplemente cerramos. Si pudiéramos coger y unir todas las líneas que están dentro de la cuadrícula, tendríamos la mayoría de los elementos. Para dibujar la tabla completamente hace falta el bloque de abajo. ¿Por qué tiene esa forma? La tabla periódica tiene esa forma debido a la configuración electrónica de los electrones de los átomos. Los niveles de la configuración representan a qué periodo pertenecen. Entonces, para entenderlo mejor, les daré un ejemplo. Tenemos el hidrógeno y el helio. El hidrógeno tiene un electrón y el helio tiene 2. En el primer nivel tenemos solamente el subnivel S, en el cual caben 2 electrones en ese orbital. Es decir, que con el hidrógeno solo pone 1 y en el helio se ponen 2 en el orbital. Ahí el orbital ya está lleno, por lo cual el nivel también. Por esa razón, en el periodo 1 solo están estos 2 y así sucesivamente. Por esta razón hay determinados elementos en cada periodo y por esa razón simplemente la tabla no es rectangular, sino que sigue esta configuración electrónica. Les pondré otro ejemplo. Tenemos el carbono. Este tiene como número el 6, es decir que tiene 6 protones y 6 electrones. 2 de estos electrones se organizan en el nivel 1 y 4 de estos se organizan en el nivel 2. Como tenemos como último nivel el número 2, este se ubica en el periodo 2. Y como tiene 4 electrones en este nivel, es el cuarto elemento de ese periodo. ¿Y por qué este no está más cerca del bloque amarillo? Esto se debe a la ley del octeto. Los átomos quieren llegar a tener sus niveles completos o llegar a 8 electrones.
Entonces, por esta razón está más cerca del lado derecho donde se encuentran los gases nobles, porque todos los elementos quieren parecerse a estos, teniendo 8 electrones. También podemos observar que hay un bloque, que es el bloque F en la parte inferior. Esta es la continuación del bloque azul. Se hizo de esta manera para que no fuera la tabla tan extensa, pero sigue este mismo orden de la configuración electrónica. Así que otra cosa que nos puede ayudar a saber la tabla periódica es la configuración electrónica dependiendo de dónde se ubican los elementos en la tabla periódica. ¿Cuántos años tiene la tabla periódica? La tabla periódica cumplió 150 años en el 2019. Por esta razón, este año fue nombrado el año de la tabla periódica. Como lleva tantos años, muchas personas han intentado hacer innovaciones de esta, ya que dicen que hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, tenemos la tabla de Fernando Dufour. Él creó una tabla en 3D denominada el árbol. Él menciona que esta puede mostrar mejor la continuidad de los elementos. Tenemos también la de Paul Guigueret. Él creó una tabla en 3D denominada Flor en 3D con pétalos. Él organiza los elementos por sus cualidades elementales. Tenemos también la de Theodore Benty. Este es una espiral, donde saca a un lado los del bloque F y empieza la espiral con el hidrógeno. También está la de James Franken, llamada lazo arcoíris. Él le da una importancia al silicio, el cual se ubica en el centro. También tenemos la tabla de Valery Zimmermann. Esta se denomina ADOMA. La idea de esta tabla es que está organizada especialmente por los números cuánticos. Hay muchas más ideas para mejorar la tabla periódica. Tenemos unos que se centran en los métodos matemáticos, otros en sus cualidades y así sucesivamente. Toca ver qué pasará con esta invención, porque es demasiado buena para que haya durado 150 años. Gracias por poner atención y espero que el video les haya servido.